Comunidad Saludable con Jorge López. Somos un programa de radio que busca concientizar y acompañarlos con herramientas para tener una mejor calidad de vida, siempre apoyado por nuestros pilares principales: alimentación y hábitos saludables, familia saludable, sexualidad saludable, trabajo saludable y planeta saludable. Comunidad Saludable con Jorge López, con el acompañamiento de Noelia Maciel. Acompáñanos todos los sábados y domingos de 21 a 22 horas por Radio Sudamericana 100.5. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Comunidad Saludable Señor Santino. Un fin de semana bastante caluroso, húmedo y los mosquitos ni te cuento. Me imagino que esas son las cosas que uno habla un sábado por la noche, porque es algo impresionante lo que está sucediendo con el tema de los mosquitos nuevamente. Vuelven con todo, contraatacan. Esto es la venganza 2 más o menos de los mosquitos. Buen sábado para todos. Jorge López, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Noé, sí, buenas noches. Sí, la verdad que sí, el tema de los mosquitos y el tema de la temperatura, de la humedad, la verdad que es bastante intensa y creo que eso hace que estén los mosquitos, digamos, que realmente están bastante intensos, digamos. Y bueno, pero también así está el planeta, la intensidad del planeta, este nivel de vibración que estamos teniendo, que creo que hay que agradecer y que de alguna manera hay que acompañar. Y justamente nosotros estamos acompañando eso con estos desarrollos de temas que son realmente importantes y que los contenidos empoderan a las personas y realmente conocer esto y poder de alguna manera implementar, creo que hace que las personas estén mucho más, más empoderadas y que de alguna manera esa energía se transmita en ellos mismos y con quien conviven, ¿no es cierto? Ella es licenciada en psicología, sexóloga clínica, sí. Entonces por eso queríamos como charlar un poquito con ella. Patricia Hidalgo López, la presentamos de esta manera. Adelante. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas noches, ¿nos escuchás? Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, bienvenida al programa. Sí, los he escuchado hablar de la humedad y bueno, en sexualidad no sé si es mala la humedad. Y eso nos dirás vos, ¿es buena o es mala? Exactamente. Yo diría que es buena, ¿no? Que es buena. Exacto, es buena, la humedad es muy bueno. Propicia una buena relación sexual. Propicia. Sí. Exacto. La humedad sí. Y así como arrancamos, bueno, vamos a ahondar en estos temas, que es el tema de la sexualidad. ¿Cómo se vive en estos momentos, después de la pandemia o durante la pandemia? ¿Cuáles fueron las preguntas más frecuentes que tuviste? Y preguntas dentro del consultorio sexológico, siempre de todo, ¿no? Siempre las personas que van al sexólogo vienen a preguntarnos. No es porque estén felices, vienen con problemas. La pandemia obviamente generó cuestiones, movimientos, ¿no? Distintos, porque al principio había un mandato de todo el mundo, relaciones urgentes, ya que no salimos de la casa, hay que encontrarse con la pareja y estar todo el tiempo con sexo. Incluso se recomendó hasta masturbación, sexting, desde el gobierno. Fue una cosa como al principio muy exigente o exigida, la gente se sintió, y esto también trajo problemas, porque por ahí la gente con el estrés de una pandemia que sucede cada 100 años o más, estamos justo ahora dentro de una pandemia y encima de todo el estrés que genera una pandemia, estresarnos porque sí o sí tenemos que tener buen sexo todo el tiempo y todos los días, generó frustración en la gente. Es cierto. Muchas separaciones, muchos divorcios, ¿no? No es solo, digamos, si hay tiempo libre, solo sexualidad, hay otras cuestiones. Claro. Pero esto sucedió, sí, que había como mucha exigencia por la situación. Sirvió para algunas personas encontrarse, pero para otras los separó, podemos decir. Claro. ¿No? Con respecto al tema de que de esto, de lo que esta pandemia de alguna manera lo que propició, el tema de las relaciones, las relaciones de pareja, propiciar. Que generalmente en el hombre eso es más común, digamos, es más masivo que durante el día se esté pensando
más en lo que pueda pasar, digamos, en la noche o cuando se pueda tener una relación sexual. Pero en la mujer por ahí no se da tanto eso. Eso es así, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, lo que pasa es que si vamos a la cuestión, digamos, fisiológica, el hombre tiene todos sus genitales afuera, entonces, digamos, está como más estimulado porque roza con el pantalón, roza la ropa todo el tiempo, ¿no? Está como más en contacto con sus genitales y eso hace que por ahí se excite más fácil, ¿no? La mujer tiene todos los genitales adentro, hacia adentro, o casi todos. Entonces, claro. Bueno, por eso la mujer es como más sentimental, necesita más estimulación. Claro, exacto. Por supuesto que también fisiológicamente el hombre se excita mucho más rápido porque necesita menos tiempo, menos cantidad de sangre para estar erecto. La mujer necesita el triple, por lo cual esto hace que necesite más caricias, más previa, que se llama, ¿no? Claro. Más erotismo. Exacto. Lo que me parece a mí que es conveniente pensar, y justamente el tema de la sexualidad sofisticada y el Kama Sutra, que es el que yo quería comentarles hoy. Sí. El tema que vos propusiste, que me sorprendió, disculpa que te interrumpa, que me sorprendió bien, porque la verdad me parece un tema muy llamativo y un tema que realmente, no sé, es como para empoderar, digamos, a las personas y a que le llame la atención, que es lo que deberíamos hacer con la sexualidad, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que uno piensa en la sexualidad y generalmente, como estamos en culturas coitocentristas, la sexualidad es genital y la sexualidad es mucho más que la genitalidad. Y justamente el Kama Sutra es un libro, digamos, religioso, pero lo interesante de esto es cómo relata las situaciones eróticas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que queda de este libro? Este libro empezó con 1000 capítulos, después se redujo a 500, después se redujo a 150 y finalmente Vatsyayana hace un resumen para que pueda ser fácil de leerse en 7 capítulos. Entonces, es alucinante. Yo los invito a que lo compren es difícil encontrarlo porque está más relacionado con lo genital, como hablamos. ¿Por qué? Porque tiene imágenes, ¿no? De relaciones de pareja. Pero lo que más tiene esto es una partecita de un capítulo del Kama Sutra, pero todo el libro en general habla de erotismo. Claro. Es puro erotismo. Entonces, justamente cuando esto de la pandemia que hizo que nos encontremos cara a cara todo el tiempo, 24 horas, todos los meses que estuvimos encerrados, si empieza a haber falta de deseo, es un libro interesante para leer, porque tiene cuestiones, como les decía, de escenas, cómo armar la escena erótica y esta cuestión como un ritual de la sexualidad, ¿no? Claro. Sí, muy interesante. Muy interesante. Patricia, a esto vamos, con respecto a este encierro que tenemos constante, porque todavía como que no está del todo liberado, pero esto de incentivar a la pareja, porque ver todos los días en pijamas o en ropa común, y esto es como que desmotiva un poquito. Cada uno o se tienen que tomar su tiempo, su espacio, su momento de tener estos encuentros o ese erotismo de ir haciéndolo durante todo el día, ¿no? Exacto, incluso si no es todos los días, pero el momento en que se encuentren, que sea un momento, podríamos decir entre comillas, hasta místico, ¿no? Porque justamente de lo que trata el Kama Sutra es que a través de la sexualidad, 2 personas, y digo 2 personas, no digo hombre y mujer, digo 2 personas, porque en esa época, estamos hablando de 1500 años antes de Jesucristo, donde se desarrolla el Kama Sutra, la sexualidad tenía esto justo más que ver con el erotismo, y que 2 personas se juntaran no es prejuicioso con el género, no habla mal de la sexualidad, es muy liberal para la mujer, ¿no? Sí. Porque venía un escrito más antiguo en la India que decía que la mujer no tenía que tener derecho a lo económico y un montón de cuestiones bien machistas. El Kama Sutra hace un cambio total en esto
Y estamos hablando de hace 1500 años antes de Jesucristo, ¿no? Estamos hablando de hace 3500 años a hoy. Claro. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó en este tiempo para que hoy estemos hablando de estas cuestiones de la sexualidad? ¿Cuánta represión? Obviamente fueron otras religiones, como primero la musulmana, que fue a atacar los templos del Kama Sutra, porque justamente como tenía imágenes desnudas, para ellos atentaba contra su religión y destruyeron de 85 templos que existían. Por los antropólogos han encontrado restos de 85 templos, todos adorando la sexualidad. Han quedado 25 templos, claro, ¿no? Que fueron, lograron los hindúes de esa época proteger. Pero ellos, ¿qué es lo que piensan? Que la unión entre dos personas, generalmente hay varias religiones que hablan de esta deidad, ¿no? Del el yin, el yang, hombre-mujer, el mal y el bien. Siempre hay como una especie de dualidad. Ahora, claro, en la relación sexual, dos personas se unen. unen y son una. Exacto. Son una persona. Pero si en el momento del orgasmo, como la persona queda en un estado de, podemos decir como hasta hipnótico, ¿no? Cuando uno tiene un orgasmo es como que la mente se detiene, uno no piensa, es solo energía, podemos decir, ¿no? Claro. En ese momento ellos decían que el ser humano se conectaba con Dios. El orgasmo era la conexión con Dios. Qué bárbaro, ¿no, Patricia? Realmente. Entonces, estamos hablando de hace 3.500 años. Claro, ¿cómo retrocedimos? Porque realmente a ese tiempo, antes de Jesucristo, 1500 años, y que en todo este tiempo, hasta acá, que ahora de todos modos hay un despierte, y creo que es positivo el tema de la sexualidad, pero qué cantidad de tiempo que fuimos reprimidos, ¿no? Como sociedad, como seres humanos, que realmente no haber dejado eso en su máxima expresión, lo que hoy podría ser esta humanidad. Claro, pero cuando uno habla de Kama Sutra la gente se ríe o bueno, lo primero que piensan es en las poses, y justamente las poses sexuales que tiene el Kama Sutra están realizadas para que la pareja logre ese orgasmo con más facilidad. Por eso empiezan a dibujar, ¿no? Igual lo mismo que las estatuas que hay en los templos y todo esto, para que la gente sepa cómo llegar más fácil al orgasmo, cómo relacionarse mirándose. Generalmente hay poses que uno cuando las ve en los dibujos están como medio contorsionistas, ¿no? Claro. Pero generalmente se están mirando, o sea, es contemplar al otro, que el otro me contemple, poder llegar al orgasmo, y esto nos eleva a Dios. Totalmente, ¿no? A Dios. Patricia, arrancamos definiendo qué significa la palabra Kama Sutra para que la gente deje ya de tener esa ideología de reírse y solamente pensar en las poses. Bueno, Kama, en realidad había varios libros, ¿no? En la historia hindú que hablaban del Dharma, del Artha y el Kama, ¿no? El Artha era la manera en que tenía que tener el ser humano de conseguir cualquier cuestión material. Sí. Por derecha, podemos decir, ¿no? Sin robar ni nada de esto. Claro. Después estaba el Dharma, que tenía que ver con los mandamientos, y el Kama. El Kama tenía que ver con el amor. Son los aforismos sobre el amor. Kama Sutra es Kama, placer sexual, y Sutra, hilo, ¿no? Qué interesante, hilo. Kama es placer sexual. También puede interpretarse como amor, goce, virtud, riqueza y placer. Y Sutra es el hilo, o sea, es algo riqueza, que no debería cortarse, es algo continuo, claro. ¿No? Y acá va esto que, bueno, hablabas sobre el origen del Kama Sutra, pero el objetivo en sí, para que podamos entender, ¿cuál es? El objetivo es llegar a elevarse espiritualmente, pero a través de la sexualidad. Elevarse y acercarse a Dios, hacerse uno con Dios. Tal cual. Es el objetivo. O sea, ni más ni menos. Además, eso propicia también inclusive la sanación de las personas, de los individuos, digamos. Claro,
Sí, porque era una manera, bueno, nosotros, yo soy católica, si voy a misa me tengo que confesar y voy y tengo que rezar Padre Nuestro, Ave María. Bueno, ellos a través de la sexualidad se purificaban. Entonces, lo importante que era la sexualidad para esta época, ¿no? La mujer tenía que prepararse de distintas formas, tenía que aprender artes. En los templos o en las casas había lugares, salas para baile erótico, salas subterráneas por si hacía mucho calor, para poder estar más frescos. El hombre tenía que, la preparación del hombre es maravillosa, que hay un capítulo para leer, que justamente dice cómo tenía que preparar el hombre los espacios para recibir a la pareja. ¿No? Tenía que, por ejemplo, tenía que sí o sí cada 4 días, un ejemplo, afeitarse, que no había máquinas de afeitar en ese momento. Entonces tenía que afeitarse todo el cuerpo y la cabeza para estar suave para el momento del encuentro sexual. Y se depilaba con conchas de mar, que quedaban filosas. Imagínense el trabajo, no era una cuestión de... digamos rápida. Exacto. Claro, la dedicación, digamos, que hacían ya en ese momento, ¿no? Sí, y aparte tenías que tener una cama, por ejemplo, dice, el lugar les voy a leer una partecita, estará rodeada por un jardín y constará de 2 estancias, una exterior y otra interior. Esta última será ocupada por las mujeres, la otra tiene que tener aromas ricos, perfumes, tiene que tener una cama con muelle, agradable a la vista, con una colcha con mucha blancura, todo tenía que estar muy limpio, había que poner guirnaldas y cortezas de limón en un cuenco para no tener mal aliento en ese momento. Qué bárbaro. Toda la preparación, exactamente. Era un ritual en sí. Esto el hombre, ¿no? Ajá. Una mesa de dibujo, una vasija con perfumes, algunos libros y guirnaldas de amarantas amarillas. Un poco más lejos debe haber un asiento redondo, una caja de juegos y una mesa para jugar a los dados. Después de estar en un encuentro sexual, entretenerse con juegos, con distinto lo que quisiera la persona, ¿no? Imagínense, el hombre cada 4 días, no, cada 2 días tenía que untarse todo el cuerpo con aceites. Uh-huh. O sea, y les estoy hablando del hombre, o sea, la mujer también, una serie de cuestiones, pero esto es puro erotismo. Si uno quiere tener un encuentro con un erotismo, digamos, elevado, fíjense lo que es el Kama Sutra, y nos quedamos con unas pocas fotos de imágenes de poses, que justamente esas poses son para tener un mejor encuentro, más placer, ¿no? Que los genitales, en el momento de la genitalidad, de la penetración, se puedan encontrar con más satisfacción. Y todo este estudio que se hizo en esa época para que la gente sea feliz. Claro, ¿no? Y en ese momento elevarse a Dios. Claro, que sea feliz y plena, digamos, con una plenitud total. Exacto. Y yo te pregunto, Patricia, ¿esto hoy se da en algún, hay seguramente poquísimos casos o no? Si se da. Sí, esto de alguna manera, ¿hay alguna práctica de esto? ¿Hay algún, no sé, algún target? No, algún la nicho? verdad. Sí. Sí, la verdad es que, bueno, hay sexo tántrico, ¿no? O cuestiones que se asemejan, pero el Kama Sutra es como un libro bíblico, digamos, ¿no? Como una especie de escritura sagrada, es una escritura sagrada, y está directamente relacionada con lo que es la sexualidad, justamente por algo sagrado. Pero cuando uno lo ve 3.500 años después, lo que puede rescatar de esto es la situación erótica, porque la sexualidad es mucho más que lo genital. Exacto. Y podemos hablar de sexo, sexualidad, erotismo y erótica, que esto me gusta comentarlo siempre, porque fíjense acá la erótica es el procesamiento cultural del sexo. La erótica es lo que yo hoy puedo hacer con mi sexualidad, no es lo mismo que podía hacer en el 1900,
que, por ejemplo, la homosexualidad los detenían, era un delito, ¿no? Claro. Sí. Y no es lo mismo que en la época victoriana. Eso era la erótica en la época victoriana, que era una falsa moral, hacia afuera era toda moralidad y hacia adentro era un desastre, o sea, era Exacto. realmente un descontrol. Pero estos son nuestros mitos el día de hoy y prejuicios que han llegado a nuestra época, donde la masturbación, que es el acto más puro y más sano del ser humano, porque no le hace mal a nadie y solamente está dándose placer, conociéndose las zonas más sensibles, hoy estamos muy avivados, muy avanzados, pero cuando hablamos de masturbación todo el mundo se calla, se pone incómodo, ¿no? Sí, totalmente. Y estamos hablando del acto más sano dentro de la sexualidad, podemos decir. No es que haya otro enfermo, pero digo, es un acto puro, digamos, individual. Entonces, la erótica justamente es lo que pasa o se puede hacer, lo que la cultura, la sociedad dice que se puede o no se puede hacer en cuanto a la sexualidad. Estamos hablando de un libro sagrado de hace 3.500 años, donde la erótica era, la sexualidad se defendía totalmente a muerte, porque mataron para defender los últimos templos que les quedaron.